7, la hora que habíamos acordado 3 semanas atrás, cuando Flavia me llamó para darme la noticia del compromiso. Había elegido mi mejor vestido, el beige con pequeñas flores que guardaba para ocasiones especiales, y me había peinado en la peluquería esa misma tarde. Durante el camino en taxi, imaginé el momento en que mi hija me presentaría oficialmente a la familia de su prometido, imaginé los brindis, las sonrisas, la felicidad compartida. Pero cuando empujé la puerta de cristal y busqué con la mirada nuestra mesa, me quedé paralizada en la entrada. Todos ya habían terminado de cenar. Los platos vacíos se apilaban frente a cada comensal, las copas de vino estaban casi secas, y las servilletas arrugadas sobre la mesa contaban la historia de una celebración que había comenzado sin mí. El aroma de la comida aún flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de risas que no me incluían. Mi hija Flavia me vio llegar y apenas levantó la mano en un saludo desganado, como quien saluda a una conocida casual en la calle. Su prometido Braulio ni siquiera se molestó en mirarme, demasiado ocupado contando una anécdota que hacía reír a sus padres. Los señores Saucedo conversaban entre risas, ajenos a mi presencia, como si yo fuera parte del mobiliario del restaurante. Me acerqué a la mesa con el corazón apretándose en el pecho, sintiendo como todos los ojos de las mesas vecinas se posaban sobre mí. La mujer que llega tarde a la cena de compromiso de su propia hija. «Mamá, por fin llegaste», dijo Flavia sin levantarse de su silla, sin siquiera apartar la vista de su teléfono móvil. No hubo abrazo, no hubo beso en la mejilla, no hubo explicación de por qué habían comenzado a cenar una hora antes de lo acordado. «Ya terminamos, pero no te preocupes, pedimos algo para ti también. Sabíamos que llegarías tarde como siempre». Como siempre. Esas 2 palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. Yo nunca llegaba tarde. Durante toda mi vida había sido puntual hasta la obsesión, llegando siempre 10 minutos antes a cada cita, a cada reunión escolar, a cada evento importante de mi hija. Pero ella había reescrito la historia, como hacía últimamente con tantas cosas. Me senté en la única silla vacía, al final de la mesa, como una invitada de último momento en la celebración de mi propia hija. La silla estaba fría, alejada del centro de la conversación, posicionada de tal manera que parecía un pensamiento tardío. Frente a mí apareció un plato que claramente había estado esperando bajo una lámpara de calor. Un pedazo de pollo seco con verduras que ya habían perdido su color vibrante. El mesero lo dejó frente a mí con una sonrisa incómoda, como si él también sintiera la tensión que flotaba en el aire. Mientras yo intentaba cortar el pollo con un tenedor que parecía más bien de utilería, ellos siguieron conversando sobre la boda como si yo no estuviera allí. Hablaban del lugar, de las flores, del vestido que Flavia ya había elegido, del viaje de luna de miel a Europa que tenían planeado. Todos los planes que tenían por delante, todos los sueños que estaban construyendo. Planes en los que yo no parecía existir, excepto quizás como una fuente de financiamiento silenciosa. La señora Saucedo comentaba sobre lo elegante que sería la ceremonia, mientras su esposo hablaba de las inversiones que planeaba hacer Braulio con su nuevo trabajo. Flavia reía y asentía, radiante de felicidad, pero esa felicidad no me incluía. Era como observar la vida de extraños a través de una ventana, excepto que una de esas extrañas había salido de mi vientre y había sido el centro de mi universo durante 30 años. Cuando terminé mi cena solitaria, masticando cada bocado como si fuera cartón, el mesero se acercó con una sonrisa profesional y dejó una carpeta de cuero negro sobre la mesa. La cuenta. El momento que había estado temiendo inconscientemente desde que me senté. Esperé a que Braulio la tomara. Después de todo, él había sido quien había elegido el restaurante, quien había hecho la reservación. Esperé a que Flavia hiciera algún gesto, alguna mención de dividir la cuenta. Pero ninguno de los dos se movió. La cuenta quedó ahí, como un animal dormido esperando a que alguien lo despertara. Los segundos pasaron lentos como miel. La conversación siguió fluyendo alrededor de la cuenta ignorada, como si fuera invisible para todos excepto para mí. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, Flavia se aclaró la garganta y me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. «Mamá», dijo de pronto, empujando la carpeta hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú pagas, ¿verdad? Es tu regalo para nosotros. Después de todo, es la cena de compromiso de tu única hija». Abrí la carpeta con manos que empezaron a temblar involuntariamente. Los números bailaron frente a mis ojos hasta que logré enfocarlos. $1,500. $1,500 por una cena a la que había llegado cuando todos ya habían terminado.
$1.500 por sentarme sola al final de la mesa como una desconocida en la celebración de mi propia hija. $1.500 por comer un pollo frío mientras escuchaba planes de una boda en la que ni siquiera sabía si era bienvenida. Braulio se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa arrogante que había aprendido a reconocer y odiar en los últimos meses. Vamos, suegra, no pongas esa cara. Eres nuestra máquina de dinero favorita. Sus palabras resonaron en el restaurante como una cachetada pública. Los padres de él rieron como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo, sus carcajadas mezclándose con el tintineo de las copas y el murmullo de otras conversaciones. Flavia no dijo nada, pero tampoco me defendió. Solo esperó, con la mano extendida hacia mí, como si fuera lo más natural del mundo que yo pagara por mi propia humillación. En ese momento sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue un sonido audible, pero lo escuché claramente en el silencio de mi alma. Era el ruido que hace el respeto cuando se rompe para siempre. Era el eco de años de sacrificio cayendo al suelo como cristales rotos, cada pedazo reflejando un momento en que había puesto a mi hija antes que a mí misma. Durante 70 años había sido la mujer que siempre decía que sí, que siempre pagaba sin preguntar, que siempre se adaptaba para mantener la paz familiar. Pero esa noche, mirando esa cuenta de $1.500 por una humillación servida en bandeja de plata, tomé la carpeta entre mis manos arrugadas y la rompí por la mitad. El sonido del papel al desgarrarse fue lo único que se escuchó en toda la mesa. Un silencio pesado cayó sobre nosotros como una manta. Dejé los pedazos sobre el mantel blanco, me levanté lentamente, sintiendo como mis rodillas protestaban después de estar sentada en esa posición incómoda, y caminé hacia la salida sin decir una palabra. Detrás de mí escuché a Flavia gritando mi nombre con una voz que no reconocí, escuché a Braulio maldiciendo en voz baja, escuché el murmullo incómodo de los otros comensales que habían presenciado la escena. Pero no me detuve. Por primera vez en mi vida, no me detuve a explicar, a pedir perdón, a arreglar lo que otros habían roto. 2 semanas después, cuando sonó el teléfono de mi pequeño apartamento y escuché la voz familiar de Lourdes Fonseca de la notaría, supe que esa noche en el restaurante había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Lo que ellos no sabían era que durante todos esos años de silencio, de sonrisas forzadas y cuentas pagadas sin protestar, yo había estado preparándome para este momento. Y ahora, finalmente, había llegado mi turno de tomar las decisiones. Los recuerdos llegaron como oleadas esa noche, después de romper la cuenta en el restaurante. Sentada en mi pequeño apartamento, con las manos aún temblando por la adrenalina del momento, mi mente viajó 30 años atrás, cuando todo era diferente. Cuando mi hija era solo una bebé que lloraba en mis brazos y yo era una mujer de 40 años enfrentando la maternidad sola. El padre de Flavia había desaparecido antes de que ella naciera. Un hombre que prometió quedarse, que juró amarme para siempre, pero que se esfumó como humo cuando le dije que estaba embarazada. Me dejó con una cuenta de hospital de $3.000, un apartamento de una habitación y la certeza de que tendría que criar a mi hija sin ayuda de nadie. Recuerdo esas primeras noches, cuando Flavia lloraba sin parar y yo no sabía si era hambre, sueño o simplemente el desconcierto de haber llegado a un mundo que no la esperaba. Trabajaba como secretaria en una oficina de seguros durante el día, y por las noches cosía vestidos para las señoras del barrio. Mis dedos sangraban de tanto pincharme con las agujas, pero cada puntada era una moneda más para el fondo universitario que había abierto para mi hija. Durante los primeros años, dormía 4 horas por noche. Levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, dejar a Flavia en la guardería, correr al trabajo, recogerla por la tarde, cocinar, limpiar, coser hasta altas horas. Los fines de semana limpiaba casas para ganar dinero extra. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se curvó de tanto agacharme, pero mi hija tenía todo lo que necesitaba. Cuando Flavia cumplió 5 años, quería una bicicleta rosa como la de su amiga del jardín de infantes. Costaba $200, 2 semanas de mi salario. Vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo valioso que tenía de tiempos mejores. Lo llevé a una casa de empeño en el centro de la ciudad, donde un hombre con lentes gruesos me ofreció $50 por algo que había costado 500. Acepté sin regatear. El resto lo saqué trabajando turnos dobles durante un mes. La mañana de su cumpleaños, cuando Flavia vio la bicicleta rosa con lazos blancos en la sala, sus ojos se iluminaron como 2 estrellas. Me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo, y me dijo: «Mami, eres la mejor del mundo entero». Esas palabras valían más que todos los anillos perdidos,
más que todas las noches sin dormir, más que todos los sacrificios que había hecho. Durante su infancia, Flavia era mi pequeña cómplice. Me ayudaba a doblar la ropa que cosía, me hacía compañía mientras preparaba la cena, me contaba todo lo que había aprendido en la escuela. Los domingos íbamos al parque con un almuerzo casero, y ella corría entre los árboles mientras yo la miraba desde el banco, sintiendo que a pesar de todo, habíamos logrado construir algo hermoso juntas. Cuando llegó a la secundaria, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Flavia empezó a notar que vivíamos diferente a sus compañeras, que nuestro apartamento era más pequeño, que mi ropa era más vieja, que no teníamos auto propio. Un día llegó a casa llorando porque sus amigas iban a pasar las vacaciones en la playa y nosotras no podíamos permitírnoslo. ¿Por qué somos pobres, mami?, me preguntó esa tarde, con esa crueldad involuntaria de los adolescentes. La pregunta me atravesó como una flecha. No éramos pobres, éramos austeras. No éramos desafortunadas, éramos cuidadosas. Pero para una niña de 15 años, esas diferencias no existían. Esa noche trabajé hasta las 3 de la madrugada, cosiendo vestidos de novia para una boutique del centro. Mis ojos ardían, mis dedos estaban hinchados, pero logré ahorrar suficiente dinero para llevarla a la playa durante una semana. Cuando le di la sorpresa, Flavia gritó de alegría y me abrazó como cuando era pequeña. Por un momento, volví a ser la mejor madre del mundo entero. Para pagarle la universidad, hipotequé el apartamento que había tardado 15 años en comprar. La matrícula costaba $8,000 anuales, sin contar libros, materiales y gastos de manutención. Flavia quería estudiar administración de empresas en una universidad privada, no en la pública que podíamos permitirnos. Mami, si no voy a esa universidad, nunca voy a conseguir un buen trabajo, me explicó con lágrimas en los ojos. Firmé los papeles de la hipoteca con manos temblorosas, sabiendo que a los 60 años estaría pagando esa deuda hasta el día de mi muerte. Pero mi hija tendría la educación que yo nunca pude tener. Tendría las oportunidades que yo había soñado para ella desde el día que nació. Durante sus años universitarios, Flavia venía a casa los fines de semana con ropa nueva, con historias de fiestas y viajes que hacía con sus compañeras. Nunca preguntaba cómo conseguía yo el dinero para mantenerla. Nunca notaba que mi ropa era la misma de 5 años atrás, o que comía arroz con huevo 4 veces por semana para ahorrar en comida. Cuando se graduó, me senté en primera fila en el auditorio, con el vestido beige que había comprado especialmente para la ocasión. Era el mismo que había usado anoche en el restaurante, el único vestido elegante que tenía. Vi a mi hija caminar por el escenario, recibir su diploma, sonreír para las fotografías, y sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Después de la ceremonia, Flavia me presentó a sus compañeros como mi mamá, la que hizo todo esto posible. Me sentí orgullosa, importante, necesaria. Esa fue la última vez que me sentí verdaderamente valorada por mi hija. Poco después conoció a Braulio en su primer trabajo. Un hombre ambicioso, de familia acomodada, que la introdujo en un mundo de restaurantes caros y vacaciones exóticas. Al principio me alegraba verla feliz, ver cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de él. Pero gradualmente, las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron más cortas. Las conversaciones giraban solo alrededor de Braulio y sus planes juntos. La primera vez que me pidió dinero para acompañarlo en un viaje, le presté $1,000 sin pensarlo 2 veces. Era para un fin de semana romántico en las montañas, me explicó. Es importante para nuestra relación, mami. Él viene de una familia muy diferente a la nuestra. Esas palabras deberían haberme alertado, pero estaba tan feliz de que me necesitara que no presté atención a la advertencia escondida entre líneas. El dinero nunca fue devuelto. Cuando le pregunté discretamente algunas semanas después, Flavia me dijo que había tenido gastos inesperados, que me pagaría el mes siguiente. El mes siguiente se convirtió en 2, luego en 6, hasta que ambas fingimos haber olvidado la deuda. Pero yo no había olvidado. Cada dólar prestado y no devuelto se sumaba a una cuenta invisible que llevaba en mi corazón. No era el dinero lo que me dolía, era la falta de reconocimiento, la certeza creciente de que mi valor para mi hija se medía únicamente en términos económicos. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento después de la humillación en el restaurante, todos esos recuerdos se agolpaban en mi mente como fotografías cayendo de una caja vieja. La bebé que había mecido en mis brazos,
La niña que me había llamado la mejor madre del mundo, la adolescente que lloraba por no poder ir a la playa, la universitaria que había caminado orgullosa por el escenario de graduación. ¿En qué momento se había perdido esa conexión? ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en su financiera personal? La respuesta llegó con claridad dolorosa, cuando Braulio entró en su vida y le enseñó que las madres como yo existían solo para ser utilizadas. La primera vez que conocí a Braulio fue un domingo por la tarde, 6 meses después de que Flavia comenzara a trabajar en la empresa de seguros donde él era supervisor. Llegaron juntos al apartamento, tomados de la mano, y desde el momento en que cruzó la puerta supe que algo había cambiado para siempre en la relación con mi hija. Braulio tenía esa sonrisa perfecta que practican los vendedores exitosos, esa forma de estrechar la mano que te hace sentir importante mientras te evalúa. Sus zapatos costaban más que mi salario mensual, su reloj brillaba como una pequeña luna en su muñeca, y su forma de hablar destilaba esa confianza que solo da el haber nacido sin preocupaciones económicas. Señora León, por fin conozco a la famosa madre de Flavia, dijo mientras examinaba disimuladamente cada rincón de nuestro pequeño apartamento. Sus ojos se detuvieron en el sofá desgastado que había comprado de segunda mano 15 años atrás, en la televisión antigua que aún funcionaba perfectamente, en las cortinas que había cosido yo misma. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Durante esa primera visita, Flavia se comportó diferente. Hablaba más fuerte, reía con exageración, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Me pidió que sirviera el té en las tazas buenas, las de porcelana que guardaba para ocasiones especiales, y se disculpó 3 veces por el tamaño del apartamento. Es temporal, le explicó a Braulio, como si yo no estuviera presente. Mami está ahorrando para mudarse a algo más grande. Esa era la primera mentira. Yo no estaba ahorrando para mudarme. A los 65 años, con la hipoteca del apartamento aún por pagar y apenas llegando a fin de mes, este pequeño espacio era todo lo que podía permitirme. Pero vi cómo Flavia necesitaba esa mentira, cómo la tranquilizaba frente a los ojos evaluadores de su novio. Las visitas de Braulio se volvieron frecuentes, y con cada una de ellas mi hija cambiaba un poco más. Comenzó a criticar cosas que antes le parecían normales. Mami, deberías cambiar ese sofá, se ve muy gastado. Mami, ¿por qué no te compras ropa nueva? Siempre usas lo mismo. Mami, este barrio no es muy seguro, deberías considerar mudarte. Al principio pensé que eran sugerencias bien intencionadas, los consejos normales de una hija que quiere ver próspera a su madre. Pero gradualmente me di cuenta de que había una audiencia para esas críticas. Braulio siempre estaba presente cuando Flavia señalaba nuestras deficiencias, asintiendo con comprensión, como si mi hija fuera una santa por tolerar vivir en la pobreza. La transformación más dolorosa llegó con las cenas familiares. Durante años, los domingos habían sido sagrados para nosotras. Flavia venía a casa, cocinábamos juntas, hablábamos de todo y de nada mientras preparábamos el almuerzo. Eran momentos íntimos donde recuperábamos esa conexión que había construido durante su infancia. Pero cuando Braulio comenzó a acompañarla, esas cenas se convirtieron en representaciones teatrales. Flavia insistía en pedir comida de restaurantes caros en lugar de cocinar en casa. No podemos darle de comer cualquier cosa a Braulio, me explicaba mientras marcaba el número de un restaurante italiano del centro. Él está acostumbrado a cierto nivel. La primera vez que pagué una cena de $150 para 3 personas que comían en mi pequeña mesa, sentí un nudo en el estómago. Pero Flavia me había mirado con esos ojos suplicantes que conocía desde que era niña, y no pude negarme. Es importante para mí, mami. Braulio viene de una familia muy exigente. Cada domingo se repetía la misma rutina. Flavia llamaba, preguntaba si podía venir con Braulio, yo decía que sí, y terminaba pagando cenas que costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Pero lo más doloroso no era el dinero, era ver cómo mi hija representaba el papel de la novia avergonzada de su origen humilde. Braulio tenía una habilidad especial para hacer comentarios que sonaban como cumplidos, pero eran puñaladas disfrazadas. Señora León, admiro mucho cómo ha criado a Flavia con tan pocos recursos. Debe ser difícil mantener este apartamento con su pensión. Flavia me cuenta que usted trabajó muy duro para pagarle la universidad, qué admirable sacrificio. Cada frase era técnicamente correcta, pero el tono sugería lástima.
Me estaba categorizando como la madre pobre pero noble, la mujer que había cumplido su función de criar y educar a su hija, pero que ahora resultaba un poco embarazosa para los círculos sociales donde Flavia quería moverse. La sutileza de su manipulación era magistral. Nunca me faltó el respeto directamente. Nunca fue grosero de manera evidente. Pero cada visita dejaba semillas de vergüenza en mi hija. Pequeños comentarios sobre lo caro que era mantener 2 hogares, sobre lo conveniente que sería que las familias se ayudaran mutuamente, sobre lo natural que era que los padres quisieran ver a sus hijos progresar. Gradualmente, Flavia comenzó a ver nuestro apartamento con los ojos de Braulio. El hogar donde había crecido feliz se convirtió en una fuente de incomodidad. Las fotos de su infancia, que antes miraba con nostalgia, ahora las observaba con expresión crítica. «Mami, deberías guardar estas fotos viejas. Se ven muy anticuadas». Pero los cambios más profundos llegaron con las conversaciones sobre dinero. Braulio tenía una forma sutil de introducir el tema de las finanzas familiares en cada visita. Hablaba de inversiones, de oportunidades de negocio, de la importancia de la planificación financiera. Y siempre, casualmente, mencionaba lo generosos que eran sus padres con él. «Mis padres me dieron el enganche para el departamento», decía mientras cortaba el bistec que yo había pagado. «Creen que es importante que los jóvenes empiecen con buen pie». La implicación era clara. Los padres que realmente amaban a sus hijos les daban dinero sin que se lo pidieran. Flavia absorbía esos mensajes como una esponja. Comenzó a hacer comparaciones sutiles entre lo que los padres de Braulio hacían por él y lo que yo hacía por ella. Los señores Saucedo le compraron un auto nuevo a Braulio para su cumpleaños, mencionaba casualmente durante la cena. «Dicen que es una inversión en su futuro». Yo manejaba autobuses públicos desde hacía 20 años. No tenía auto. Nunca había tenido suficiente dinero para comprar uno. Pero la forma en que Flavia contaba esas historias me hacía sentir como si estuviera fallándole como madre. La presión se intensificó cuando comenzaron a hablar de mudarse juntos. Braulio había encontrado un apartamento en un barrio elegante, pero necesitaban dinero para el depósito y los primeros meses de renta. «Es una oportunidad única, señora León», me explicó con esa sonrisa que ya había aprendido a desconfiar. «Un apartamento en esa zona se va a revalorizar muchísimo. Sería una excelente inversión para el futuro de Flavia». La suma que necesitaban era de $5,000. $5,000 que yo no tenía, que tendría que pedir prestado, que me tomaría años pagar. Pero Flavia me miraba con esos ojos llenos de expectativa, y Braulio explicaba con números y gráficos imaginarios por qué era la mejor decisión financiera que podía tomar. «Piénselo como un regalo adelantado de bodas», sugirió Braulio con esa sonrisa que ya me resultaba nauseabunda. «Al fin y cabo, usted quiere ver a Flavia establecida, ¿verdad?». Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta el amanecer. Sabía que pedir ese préstamo significaría trabajar hasta los 75 años. Sabía que no tenía garantías de que me lo devolvieran. Pero también sabía que si decía que no, perdería a mi hija para siempre. Al día siguiente llamé al banco y solicité un préstamo personal. La tasa de interés era altísima, las condiciones abusivas, pero firmé los papeles con manos temblorosas. Cuando le entregué el cheque a Flavia, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Mami, eres increíble. No sé cómo agradecerte esto». Braulio, por su parte, me estrechó la mano con esa sonrisa que ya había perfeccionado. «Señora León, esto no se va a olvidar. Flavia tiene suerte de tener una madre como usted». Pero yo sabía que se olvidaría. Sabía que en unos meses ese préstamo se convertiría en un favor dado por sentado, en una expectativa normalizada. Braulio había plantado las semillas de una dinámica donde yo existía únicamente para resolver sus problemas financieros, y mi hija había comenzado a regarlas con su silencio cómplice. Esa fue la primera vez que sentí que estaba perdiendo a Flavia. No a la muerte, no a la distancia, sino a una versión de sí misma que había comenzado a construir para impresionar a un hombre que la había enseñado a avergonzarse de dónde venía. Los meses siguientes al préstamo de $5,000 fueron como vivir en una montaña rusa emocional. Al principio, Flavia me llamaba constantemente para contarme sobre su nueva vida en el apartamento elegante. Me describía los techos altos, la cocina moderna, la vista a la ciudad desde el balcón. Su felicidad era contagiosa, y por un momento creí que había tomado la decisión correcta. Pero las llamadas comenzaron a espaciarse.
Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Cuando preguntaba por qué no venía, Flavia siempre tenía una excusa perfecta. Braulio tenía compromisos familiares, habían organizado cenas con sus nuevos vecinos, necesitaban tiempo para decorar el apartamento. Siempre había algo más importante que pasar tiempo conmigo. La primera vez que me pidió dinero adicional fue 3 meses después del préstamo. Llegó un martes por la noche, sin avisar, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Mami, necesito tu ayuda», me dijo mientras se desplomaba en el sofá gastado que tantas veces había criticado. Me senté a su lado, preocupada. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Están bien tú y Braulio?» «Es complicado», suspiró, evitando mi mirada. «Braulio perdió una inversión importante. No fue su culpa, el mercado se puso muy difícil. Pero ahora necesitamos dinero para los gastos del apartamento, y yo no quiero que él se sienta mal pidiéndole a sus padres otra vez». La suma que necesitaba era de $2,000. Solo para cubrir gastos básicos, me aseguró. Renta, servicios, comida. Era temporal, hasta que Braulio recuperara lo perdido en la inversión fallida. Me pagaría en cuanto él recibiera su bono de fin de año. Miré a mi hija, con su vestido caro y su bolsa de marca, pidiendo dinero para gastos básicos, y sentí una mezcla extraña de ternura y alarma. Pero sus lágrimas eran reales, su angustia era genuina. No podía negarme cuando mi niña me necesitaba. «Está bien», le dije, aunque sabía que tendría que pedir otro préstamo. «Voy a conseguir el dinero». Su rostro se iluminó instantáneamente. Me abrazó con una fuerza que no sentía desde que era adolescente. «Mami, eres mi salvadora. No sé qué haría sin ti». Pero cuando le pregunté detalles sobre la inversión perdida, sus respuestas fueron vagas. «Son cosas de negocios muy complicadas», me explicó. «Braulio entiende de eso mejor que nosotras». Cuando sugerí que tal vez podían mudarse a un apartamento más barato temporalmente, me miró como si hubiera propuesto algo impensable. «Mami, no puedes pedirle a alguien que retroceda en la vida». Al día siguiente conseguí el dinero vendiendo las pocas joyas que me quedaban. El anillo de mi madre, los aretes de perlas que había heredado de mi abuela, una pulsera de oro que me había regalado un pretendiente décadas atrás. Todo fue a parar a la misma casa de empeños donde años antes había vendido mi anillo de compromiso. El hombre de los lentes gruesos me reconoció. «Señora León, qué bueno verla otra vez», dijo con una sonrisa que intentaba ser amable pero sonaba condescendiente. «Más joyas familiares para vender». Me ofreció $500 por todo. Piezas que en una joyería habrían costado $3,000, las vendí por 500. Pero necesitaba el dinero rápido, y no tenía tiempo para negociar. El resto lo conseguí pidiendo adelantos en mi trabajo y cancelando la pequeña póliza de seguro de vida que había mantenido durante años. Cuando le entregué el dinero a Flavia, apenas me miró a los ojos. «Gracias, mami», murmuró mientras guardaba los billetes en su bolsa de diseñador. «Te prometo que te voy a pagar pronto». Los meses pasaron y el dinero nunca llegó. Cada vez que mencionaba discretamente el tema, Flavia cambiaba de conversación o me decía que estaban pasando por dificultades temporales. «Braulio está explorando nuevas oportunidades de inversión», me explicaba. «Cuando se concrete, te pagamos todo junto». Pero las dificultades temporales no les impedían cenar en restaurantes caros o irse de fin de semana a hoteles de lujo. Lo sabía porque Flavia subía fotos a sus redes sociales, sonriendo en lugares que costaban más en una noche de lo que yo ganaba en un mes. La tercera petición llegó cuando estaban planeando un viaje a Europa. «Mami, es una oportunidad única», me explicó Flavia durante una de sus raras visitas. «Braulio tiene contactos de negocios en París y Londres. Podría abrir puertas importantes para su carrera». El viaje costaba $8,000. $8,000 para 15 días en hoteles de 5 estrellas, restaurantes Michelin y vuelos en clase ejecutiva. «Es una inversión en nuestro futuro», insistió Flavia cuando vio mi expresión de shock. «Los contactos que Braulio puede hacer allá van a cambiar nuestra vida». «Mi amor», le dije con cuidado, «no tengo $8,000. Apenas estoy pagando los préstamos anteriores». Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Mami, pensé que podías ayudarnos una vez más. Braulio ya reservó todo porque yo le dije que seguramente tú ibas a apoyarnos».
La manipulación era sutil pero efectiva. Flavia había hecho compromisos financieros en mi nombre sin consultarme, y ahora yo era la responsable de que no se cumplieran. Si decía que no, sería culpa mía que perdieran depósitos, que Braulio perdiera oportunidades de negocio, que su relación se viera afectada. ¿Y si hipoteco el apartamento completamente?, sugirió Flavia como si hubiera tenido una idea brillante. Tienes mucho capital acumulado ahí. Podrías usarlo para ayudarnos ahora, y cuando nosotros estemos establecidos, te ayudamos a pagar la hipoteca. La propuesta me quitó el aliento. Hipotecar completamente el apartamento significaría apostar mi único patrimonio, mi única seguridad, en las promesas de una hija que ya me debía miles de dólares sin mostrar intención de pagarme. Necesito pensarlo, le dije. Flavia se levantó inmediatamente, con esa frialdad que había aprendido de Braulio. Está bien, mami. Pero necesito una respuesta pronto. Braulio está muy emocionado con este viaje, y yo no quiero decepcionarlo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, calculando números que no cerraban, imaginando escenarios que me aterrorizaban. Si hipotecaba el apartamento y ellos no me ayudaban a pagar, perdería mi hogar. A los 68 años, me quedaría en la calle. Pero también imaginé la alternativa, decir que no y ver cómo Flavia se alejaba definitivamente. Perder a mi hija por no poder financiar su estilo de vida. Convertirme en la madre egoísta que no quiso hacer un último sacrificio por la felicidad de su única hija. Al día siguiente llamé al banco. El gerente de hipotecas me recibió con una sonrisa profesional que se desvaneció cuando le expliqué lo que quería hacer. Señora León, ¿está segura de esta decisión? Hipotecar completamente su vivienda a su edad es muy riesgoso. Le mentí. Le dije que era para renovaciones importantes, que tenía ingresos adicionales garantizados, que había hecho los cálculos cuidadosamente. Firmé papeles que apenas entendía, comprometiendo el resto de mi vida para financiar unas vacaciones de lujo para mi hija y su novio. Cuando le entregué el cheque de $8,000 a Flavia, sus ojos brillaron de una manera que no había visto en años. Me abrazó como cuando era niña, me llenó de besos, me prometió que este sería el último favor que me pediría. Mami, cuando regresemos de Europa, todo va a ser diferente. Braulio va a tener nuevos contactos, nuevas oportunidades. Te vamos a pagar todo y más. Pero algo en su abrazo se sentía diferente. Había una prisa, una ansiedad por irse que no tenía que ver con el agradecimiento. Era como si estuviera abrazando a una benefactora, no a su madre. 2 semanas después, mientras ellos cenaban en restaurantes parisinos y se hospedaban en hoteles londinenses, yo comía arroz con huevo en mi pequeña cocina y calculaba cómo iba a pagar la nueva hipoteca con mi pensión de jubilada. Las fotos en sus redes sociales llegaban como bofetadas diarias. Flavia y Braulio brindando con champán en la Torre Eiffel, comprando ropa en boutiques exclusivas, sonriendo en el Louvre como si fueran turistas millonarios. Cada imagen era un recordatorio de que mi sacrificio se había convertido en su diversión. Cuando regresaron, esperé la visita de agradecimiento que nunca llegó. Esperé la llamada explicando los nuevos contactos de negocios que supuestamente iban a cambiar sus vidas. Esperé alguna mención de los planes para pagarme lo que me debían. Lo que llegó, un mes después, fue una nueva petición. Esta vez para la boda. La llamada llegó un jueves por la mañana, mientras yo desayunaba mi taza de café con pan tostado, el mismo desayuno austero que había adoptado desde que los pagos de la hipoteca consumían casi toda mi pensión. La voz de Flavia sonaba diferente, más adulta, más calculadora. No hubo preguntas sobre mi salud, no hubo los saludos cariñosos de antes. Fue directa al grano. Mami, tengo noticias increíbles. Braulio me pidió matrimonio anoche. Debería haber sentido alegría, emoción, la felicidad natural de una madre cuya hija ha encontrado el amor. Pero lo que sentí fue un vacío extraño en el estómago, como si acabara de recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal. Felicidades, mi amor, logré decir, aunque mi voz sonó hueca hasta para mí misma. Gracias, mami. Estamos muy emocionados. Braulio ya habló con sus padres y están dispuestos a ayudarnos con algunos gastos, pero ya sabes cómo son estas cosas. Una boda bonita cuesta mucho dinero. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. No era para compartir su felicidad conmigo, sino para calcular cuánto podía extraer de mi cuenta bancaria ya vacía. ¿Cuándo planean casarse?, pregunté,
aunque sabía que la fecha dependería de cuánto dinero lograran reunir. En 6 meses. Queremos algo elegante pero íntimo. Braulio encontró un lugar precioso en las afueras de la ciudad. Es una hacienda antigua que han restaurado para bodas. El paquete básico cuesta $15,000. $15,000. La cifra flotó en el aire como una sentencia de muerte. $15,000 para una fiesta de un día, cuando yo vivía con $300 mensuales después de pagar la hipoteca que había firmado para financiar sus vacaciones europeas. Es mucho dinero, Flavia, dije con cuidado. Lo sé, mami. Pero es mi boda. Solo me voy a casar una vez en la vida. Su voz tomó ese tono manipulador que había perfeccionado durante los últimos años. Los padres de Braulio van a poner $10,000. Solo necesitamos 5,000 más para cubrir todo. Solo $5,000 más. Como si fuera calderilla, como si yo tuviera una máquina de hacer dinero escondida en mi pequeño apartamento. Como si los préstamos anteriores hubieran sido pagados, como si mi situación financiera hubiera mejorado mágicamente desde la última vez que me había convertido en su cajero automático personal. Mi amor, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente, sabes que he estado ayudándote mucho últimamente. Aún estoy pagando los préstamos de tu apartamento y del viaje a Europa. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Flavia habló nuevamente, su voz había cambiado completamente. Era fría, distante, como si estuviera hablando con una extraña que la hubiera decepcionado. Mami, pensé que ibas a estar feliz por mi boda. Pensé que querrías ayudarme en el día más importante de mi vida. La culpa llegó como una avalancha. Esa culpa experta que solo las madres conocemos, que nos hace cuestionar cada límite que intentamos poner, cada vez que decimos no a nuestros hijos. ¿Era egoísta por no querer endeudarme más? ¿Era mala madre por no sacrificar mi estabilidad económica por la felicidad de mi hija? No es que no quiera ayudarte, expliqué, sintiendo como mi resolve se debilitaba. Es solo que económicamente estoy muy apretada. Braulio dice que siempre hay una forma de conseguir dinero cuando realmente se quiere algo, respondió Flavia con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Dice que las madres que realmente aman a sus hijas siempre encuentran la manera. Ahí estaba Braulio otra vez, susurrando veneno en los oídos de mi hija, enseñándole a usar mi amor como palanca para abrir mi billetera. Podía imaginarlo perfectamente, sentado en su apartamento de lujo que yo había financiado, calculando cuánto más podía exprimir de la vieja señora León. ¿Y si vendemos el apartamento?, sugirió Flavia de repente, como si acabara de tener una idea brillante. Está en una zona que se ha revalorizado mucho. Podrías vender, darme los 5,000 para la boda, y con el resto comprar algo más pequeño. Sería más cómodo para ti, menos espacios que limpiar. La propuesta me dejó sin palabras. Mi hija estaba sugiriendo que vendiera mi hogar, el lugar donde la había criado, donde habíamos compartido miles de momentos, para financiar una fiesta de un día. Y lo presentaba como si me estuviera haciendo un favor, como si vivir en un lugar más pequeño fuera una mejora en mi calidad de vida. Flavia, este apartamento es mi hogar, logré decir. Mami, los lugares son solo lugares. La familia es lo importante. Y yo soy tu familia. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Yo soy tu familia. Como si ser familia significara tener el derecho de despojarme de todo lo que había construido en 70 años de vida. Como si el amor materno fuera sinónimo de ruina financiera voluntaria. Esa noche no pude dormir. Caminé por el apartamento viendo cada rincón con nuevos ojos. La mesa donde habíamos desayunado juntas durante años. El sofá donde Flavia había hecho sus tareas de la primaria. La ventana desde donde la había visto jugar en el pequeño jardín del edificio. Cada objeto tenía una historia, cada espacio guardaba un recuerdo. Pero también calculé números hasta el amanecer. Si vendía el apartamento por su valor actual, unos $80,000, y pagaba lo que quedaba de hipoteca, me quedarían aproximadamente $40,000. Le podía dar los 5,000 a Flavia para la boda, y con 35,000 podría comprar algo pequeño, tal vez en un barrio menos central. La idea me aterrorizaba y me consolaba al mismo tiempo. Por un lado, perdería mi hogar. Por otro, finalmente podría darle a mi hija lo que pedía sin endeudarme más. Durante las siguientes semanas, Flavia me llamaba diariamente para hablarme de los preparativos de la boda. Me describía el vestido que había elegido,
las flores que quería, el menú que habían probado. Cada conversación terminaba con una referencia sutil a los $5,000 que aún necesitaban. Los padres de Braulio ya depositaron su parte, me contaba. Nosotros somos los únicos que faltamos. El coordinador de eventos necesita confirmación pronto o va a tener que dar la fecha a otra pareja. La presión era constante pero elegante. Nunca me gritaba, nunca me insultaba. Simplemente me hacía sentir que yo era el único obstáculo entre mi hija y su felicidad. Que todos los demás estaban cumpliendo con su parte, excepto yo. Una tarde, Braulio apareció en mi apartamento sin avisar. Era la primera vez que venía solo, sin Flavia como intermediaria. Su sonrisa seguía siendo perfecta, pero había algo predatorio en sus ojos que nunca había notado antes. Señora León, quería hablar con usted a solas sobre la boda, dijo mientras se sentaba en mi sofá sin esperar invitación. Sé que Flavia le ha pedido ayuda, y entiendo que pueda ser complicado para usted. Su tono era comprensivo, casi paternal, como si él fuera el adulto responsable hablando con una anciana confundida. Braulio, entiendes que yo vivo con una pensión muy pequeña, le expliqué. Por supuesto. Pero también entiendo que usted tiene activos. Este apartamento, por ejemplo, debe valer una buena suma. Ahí estaba, hablando de mi hogar como si fuera una inversión que yo debería estar dispuesta a liquidar por su conveniencia. Mire, señora León, continuó, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar, yo podría hablar con mis contactos en el sector inmobiliario. Conseguirle un precio muy bueno por este lugar, ayudarla con toda la transacción. Sería un win-win para todos. Win-win. Como si perder mi hogar fuera una victoria para mí. Y piénselo de esta manera, agregó, jugando con las llaves de su autocaro. Cuando Flavia y yo tengamos hijos, sus nietos, usted va a querer tener dinero disponible para ayudarlos. Es mejor hacer estos sacrificios ahora, cuando aún es joven y puede adaptarse. Joven. A los 68 años, endeudada hasta el cuello, viviendo de una pensión miserable, él me decía que era joven y que podía adaptarme a perder mi hogar. Esa noche, después de que se fue, me senté en mi cocina con una botella de vino barato y lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña que había criado sola, que había sido mi compañera y mi alegría. Lloré por la mujer en la que se había convertido, capaz de enviar a su novio a presionar a su madre para que vendiera su casa. Lloré por mí misma, por los años que me quedaban y que tendría que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomara. Al día siguiente llamé a un agente inmobiliario. Una semana después, había 3 ofertas sobre la mesa. La mejor era de $75,000, 5,000 menos de lo que había calculado, pero suficiente para pagar la hipoteca y darle a Flavia lo que pedía. Cuando le conté mi decisión por teléfono, la reacción de mi hija me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Mami, eres increíble. Sabía que ibas a encontrar la forma. Braulio tenía razón, siempre hay una solución cuando se quiere realmente. No hubo reconocimiento del sacrificio que estaba haciendo. No hubo preguntas sobre dónde iba a vivir, cómo me las iba a arreglar, si estaría bien. Solo alivio de que el problema financiero estuviera resuelto y la boda pudiera seguir adelante como estaba planeada. 2 días antes de firmar los papeles de venta, Flavia vino a visitarme. Era la primera vez en meses que la veía en persona, y me impactó lo cambiada que se veía. Su ropa era más cara, su cabello estaba teñido con mechas profesionales, incluso su forma de caminar era diferente. Más altiva, más segura de sí misma. Mami, vine a recoger algunas cosas de mi cuarto, me dijo mientras se dirigía directamente a lo que había sido su habitación durante 20 años. La vi meter en cajas los recuerdos de su infancia, fotos, diplomas, pequeños tesoros que había guardado. Pero lo hacía con una eficiencia fría, como si estuviera limpiando el cuarto de una extraña. ¿Dónde vas a vivir después de vender el apartamento?, me preguntó casualmente mientras empacaba sus cosas. Encontré un pequeño estudio en el centro, le mentí. La verdad era que aún no había encontrado nada en mi rango de precio, pero no quería preocuparla en vísperas de su boda. Qué bueno, mami. Un cambio te va a hacer bien. Esas fueron las últimas palabras que me dirigió antes de irse con sus cajas. No hubo abrazo de despedida, no hubo agradecimiento por el hogar que estaba sacrificando por su felicidad. Solo un nos vemos en la boda dicho desde la puerta. Una semana después firmé los papeles de venta.
Mientras el notario leía los términos y yo ponía mi firma en cada página, sentí que estaba firmando el final de una etapa de mi vida. No solo perdía mi hogar, perdía la ilusión de que mi hija me amaba por algo más que por mi capacidad de resolver sus problemas con dinero. El día de la boda llegó como una tormenta inevitable. Me desperté en mi nuevo estudio, un espacio de 30 metros cuadrados en un edificio viejo, y me preparé para celebrar la felicidad que había comprado con mi estabilidad. Lo que no sabía era que esa noche, en el restaurante elegante después de la ceremonia, recibiría la humillación final que me haría entender completamente en que me había convertido para la hija que había criado con tanto amor. Los días después de romper esa cuenta en el restaurante fueron extraños y silenciosos. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba. No había llamadas de Flavia pidiendo dinero, no había mensajes urgentes sobre nuevos gastos inesperados. El silencio era tan profundo que a veces me preguntaba si mi teléfono estaba funcionando. Pero yo no estaba cruzada de brazos esperando a que me llamaran. Durante esos días de calma aparente, estuve muy ocupada haciendo algo que debería haber hecho años atrás: revisar mi verdadera situación financiera y tomar decisiones que nadie esperaba. La primera llamada que hice fue a Lourdes Fonseca, mi antigua compañera de trabajo en la oficina de seguros. Lourdes se había convertido en notaria después de estudiar Derecho por las noches durante años, y habíamos mantenido una amistad discreta pero sólida a lo largo de las décadas. «Elsa, qué sorpresa escucharte», dijo Lourdes cuando la llamé esa mañana de viernes. «¿Cómo estás? Hacía tiempo que no sabía de ti. Necesito tu ayuda profesional, Lourdes. Quiero hacer algunos cambios en mis documentos legales». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lourdes me conocía lo suficiente como para saber que yo no era una persona impulsiva, que si le estaba llamando era porque había tomado una decisión meditada. «¿Qué tipo de cambios, Elsa?» «Quiero modificar mi testamento. Y necesito algunos consejos sobre cómo proteger mejor mis finanzas». Esa tarde, sentadas en la oficina de Lourdes, le conté toda la historia. Cada préstamo nunca devuelto, cada manipulación emocional, cada vez que había sacrificado mi estabilidad por los caprichos de mi hija y su novio. Lourdes me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, frunciendo el ceño cada vez más profundamente. «Elsa», me dijo cuando terminé de hablar, «¿tienes idea de cuánto dinero les has dado en total?» Había hecho los cálculos obsesivamente durante las noches de insomnio. Aproximadamente $45,000, contando el apartamento que vendí para su boda. $45,000, repitió Lourdes, escribiendo la cifra en su libreta. «¿Y nunca te han devuelto nada?» «Nada. Ni siquiera han reconocido que me deben algo». Lo que Lourdes me contó esa tarde cambió completamente mi perspectiva sobre mi situación. Resulta que durante todos esos años en que yo me creía pobre, en que vivía con lo mínimo y me privaba de todo para poder ayudar a Flavia, había estado acumulando recursos sin darme cuenta. «Elsa, tu apartamento se vendió por debajo de su valor real», me explicó Lourdes mientras revisaba documentos en su computadora. «En ese barrio, propiedades similares se están vendiendo por 90, incluso $100,000. También tenía dinero en una cuenta de pensión complementaria que había olvidado por completo. Un fondo que había estado creciendo silenciosamente durante décadas, alimentado por pequeñas deducciones automáticas de mi salario que ni siquiera recordaba haber autorizado. Son $23,000, Elsa, con intereses compuestos». Pero la revelación más impactante llegó cuando Lourdes investigó la herencia de mi madre. Mi mamá había muerto 15 años atrás, dejándome una pequeña propiedad rural que yo había asumido que no valía nada. Era un terreno de 5 hectáreas en las afueras de la ciudad, con una casa vieja que se estaba cayendo a pedazos. «El valor de esa propiedad se ha multiplicado por 10 en los últimos años», me explicó Lourdes con una sonrisa. «Hay desarrolladores inmobiliarios que están comprando terrenos en esa zona para construir condominios de lujo. Tu herencia vale aproximadamente $200,000. Me quedé sin palabras. Durante años me había comportado como una mujer pobre, limitando cada gasto, sacrificando mi comodidad, mientras tenía un patrimonio considerable que había ignorado por completo. «¿Por qué nunca me dijiste nada de esto antes?», le pregunté a Lourdes. «¿Por qué nunca me preguntaste, Elsa? Y porque tú siempre actuabas como si no tuvieras nada. Pensé que tenías tus razones para vivir de manera tan austera». Esa noche, en mi pequeño estudio, hice cálculos que me marearon. Sumando todo,
el dinero de la pensión complementaria, el valor real de mi apartamento vendido, y especialmente la propiedad rural, tenía un patrimonio de casi $300,000. $300,000 mientras vivía como una indigente y me endeudaba para financiar los lujos de mi hija. Los siguientes días fueron de actividad frenética. Con la ayuda de Lourdes, puse en marcha un plan que había estado gestándose inconscientemente durante meses de humillaciones. Primero, cambié completamente mi testamento. En lugar de dejarle todo a Flavia, como había estado establecido durante años, creé un fideicomiso con condiciones muy específicas. Mi hija podría acceder a la herencia solo después de devolverme cada centavo que le había prestado, con intereses. Y solo si demostraba respeto y consideración hacia mí durante al menos 2 años consecutivos. Segundo, contraté a un agente inmobiliario especializado en propiedades rurales para vender el terreno heredado al mejor postor. La demanda era tan alta que tuve ofertas superiores a los $200,000 en menos de una semana. Tercero, y esto fue lo más satisfactorio, usé parte del dinero de la venta para comprar una casa pequeña pero elegante en un barrio de clase media alta. Nada ostentoso, pero infinitamente mejor que el estudio donde había estado viviendo como una refugiada en mi propia vida. La casa tenía 2 habitaciones, un jardín pequeño pero cuidado, y lo más importante, la compré de contado, sin deudas, sin hipotecas, sin la espada de Damocles financiera que había colgado sobre mi cabeza durante años. También invertí en mi apariencia de una manera que no había hecho en décadas. Fui a una peluquería cara, me hice mechas profesionales, compré ropa de buena calidad. No para impresionar a nadie, sino para recuperar la dignidad que había perdido gradualmente al convertirme en la madre mendicante que rogaba por atención pagando cuentas ajenas. Pero el cambio más importante fue interno. Por primera vez en años, me miré al espejo y vi a una mujer que tenía control sobre su vida. Una mujer que había tomado decisiones, que tenía recursos, que no dependía de la caridad emocional de nadie. 2 semanas después de la humillación en el restaurante, cuando Lourdes me llamó para decirme que Flavia había estado intentando contactarme desesperadamente, yo ya era una persona completamente diferente. Dice que necesita hablar contigo urgentemente, me reportó Lourdes. Parece muy alterada. Dile que puede encontrarme en mi nueva dirección cuando esté lista para una conversación de adultas, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Tu nueva dirección? Sí, Lourdes. Resulta que yo también puedo cambiar de casa cuando me da la gana. El timbre sonó un martes por la mañana, exactamente 3 semanas después de la cena de compromiso. Desde la ventana de mi nueva sala vi el auto de Braulio estacionado en la calle, y a través de los cristales pude distinguir sus siluetas. Flavia en el asiento del pasajero, gesticulando nerviosamente, y él con esa postura tensa que adoptan los hombres cuando las cosas no salen como esperaban. No me apuré a abrir la puerta. Los dejé esperar mientras me servía una taza de café en mi nueva cocina, admirando los gabinetes de madera clara y la vista al pequeño jardín que ahora era mío. El timbre sonó 3 veces más antes de que finalmente caminara hacia la entrada. Cuando abrí la puerta, la expresión de Flavia fue exactamente lo que había estado esperando. Sus ojos se agrandaron como platos, su boca se abrió ligeramente, y por un momento se quedó completamente muda. Braulio, detrás de ella, miraba la casa con esa expresión calculadora que ya conocía tan bien, tratando de evaluar cuánto había costado. «Mami», murmuró Flavia finalmente, «¿qué es este lugar?» «Es mi casa», respondí con simplicidad, sin moverme de la puerta. «¿En qué puedo ayudarlos?» La palabra ayudarlos resonó en el aire con una ironía que ninguno de los 3 pudo ignorar. Durante años, yo había sido la que necesitaba ayuda, la que pedía comprensión, la que se disculpaba por no poder dar más. Ahora ellos estaban parados en la entrada de mi hogar elegante, visiblemente confundidos y nerviosos. «¿Podemos pasar?», preguntó Braulio, intentando recuperar esa confianza arrogante que siempre lo había caracterizado. «Por supuesto», dije, haciéndome a un lado. «Pero limpiense los pies, por favor. Los pisos son nuevos». Los guié hasta la sala, observando cómo sus ojos recorrían cada detalle. Los muebles nuevos, las cortinas de diseño, la televisión de pantalla grande montada en la pared, las plantas verdes en macetas de cerámica cara. Todo lo que yo me había negado durante años para poder financiar sus caprichos. «Mami», dijo Flavia, sentándose en el borde del sofá como si temiera ensuciarlo, «no entiendo qué está pasando. Tu teléfono no funciona. Nadie sabía dónde estabas».
Mi teléfono funciona perfectamente, repliqué, sirviéndome otra taza de café sin ofrecerles nada. Simplemente cambié de número. Y de dirección. Y de perspectiva. Braulio se aclaró la garganta, adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando quería manipular una situación. Señora León, entendemos que pueda estar molesta por lo que pasó en el restaurante, pero... ¿Molesta? Lo interrumpí, dejando mi taza sobre la mesa de centro con un sonido que pareció un disparo en el silencio. ¿Esa es la palabra que elegiste? Molesta. Bueno, alterada, disgustada, continuó Braulio, gesticulando con las manos como si estuviera calmando a un animal salvaje. El punto es que podemos resolver esto como adultos. Tienes razón, dije, recostándome cómodamente en mi sillón nuevo. Resolvámoslo como adultos. Empiecen explicándome cómo consiguieron esta dirección. Flavia y Braulio intercambiaron una mirada incómoda. La notaria nos la dio, admitió Flavia finalmente. Fuimos a su oficina porque estábamos preocupados por ti. ¿Preocupados por mí? ¿O preocupados por su acceso a mi billetera? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Braulio se enderezó en su asiento, esa sonrisa falsa desapareciendo completamente de su rostro. Flavia se puso pálida, como si acabara de darse cuenta de que el juego había cambiado para siempre. Mami, no entiendo por qué estás siendo tan hostil, dijo Flavia con esa voz de niña herida que había usado para manipularme durante años. Somos familia. Ah, ahora somos familia, repliqué, levantándome para caminar hacia la ventana. ¿Éramos familia cuando me dejaron comer sola en esa cena? ¿Éramos familia cuando me llamaron su máquina de dinero favorita? Eso fue un malentendido, intervino Braulio rápidamente. Yo estaba bromeando, no pensé que te lo fueras a tomar tan en serio. Me di vuelta para mirarlo directamente. ¿Un malentendido? ¿Una broma? Braulio, durante 3 años me has tratado como un cajero automático con patas. Y mi hija me ha usado como su financiera personal desde que empezó a salir contigo. Mami, nunca te obligamos a darnos dinero, protestó Flavia, pero su voz sonaba cada vez más débil. Tienes razón, acordé, regresando a mi sillón. Nunca me obligaron. Simplemente me manipularon emocionalmente hasta que yo solita abría mi billetera. Mucho más elegante. El silencio que siguió fue denso como niebla. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de encontrar la estrategia correcta para manejar esta nueva versión de mí. La versión que tenía una casa bonita, ropa cara, y aparentemente acceso a recursos que habían subestimado. ¿Cómo conseguiste esta casa?, preguntó Braulio finalmente, sin poder disimular su curiosidad. Con mi dinero, respondí simplemente. ¿Qué dinero? Tú vivías en ese estudio horrible, siempre decías que no tenías. Siempre decía que no tenía porque ustedes me habían vaciado la cuenta bancaria, lo interrumpí. Pero resulta que tenía otros recursos que nunca se molestaron en preguntarme. Recursos que mantuve ocultos mientras ustedes me exprimían como un limón. Flavia se inclinó hacia adelante, y por primera vez en la conversación pude ver algo parecido al miedo en sus ojos. ¿Qué recursos, mami? La herencia de tu abuela, que vale más de $200,000. Una cuenta de pensión complementaria que tenía $23,000. Y el conocimiento de que mi apartamento se vendió por $30,000 menos de lo que valía realmente. Las cifras flotaron en el aire como acusaciones. Podía ver cómo Braulio hacía cálculos mentales, sumando cantidades, dándose cuenta de que la vieja pobre a la que habían estado ordeñando era en realidad una mujer con un patrimonio considerable. Mami, murmuró Flavia, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué iba a decírselo? ¿Para que me pidieran más dinero? ¿Para que Braulio calculara exactamente cuánto más podía sacarme? Me levanté nuevamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Prefería vivir como pobre y mantener algo en reserva, por si algún día ustedes me botaban de sus vidas por completo. Nosotros nunca te íbamos a botar, protestó Flavia, pero su voz sonaba hueca hasta para ella misma. ¿No? Entonces, ¿por qué me trataron como una intrusa en la cena de compromiso de mi propia hija? ¿Por qué me sentaron al final de la mesa como si fuera una tía lejana a la que invitaron por lástima? Braulio intentó recuperar el control de la conversación. Señora León, creo que estamos exagerando las cosas. Si hay problemas de comunicación, podemos resolverlos.
Somos adultos racionales. Tienes razón, somos adultos racionales, acordé, regresando a mi lugar. Y como adulta racional, he tomado algunas decisiones que quiero compartir con ustedes. Los dos se tensaron visiblemente, como si supieran que estaban a punto de escuchar algo que no les iba a gustar. Primero, cambié mi testamento. Mi herencia ya no les corresponde automáticamente. Flavia se puso de pie como si la hubiera electrocutado. ¿Qué? Segundo, para acceder a cualquier dinero mío en el futuro, van a tener que devolverme cada centavo que me deben. Con intereses. Son aproximadamente $52,000. $52,000, exclamó Braulio. Eso es ridículo. ¿Ridículo? Es ridículo que quiera que me paguen lo que me deben. Mi voz se endureció. Durante 3 años ustedes han vivido con mi dinero. El apartamento donde viven, las vacaciones en Europa, la boda elegante. Todo financiado por mí. Y ahora resulta que es ridículo que quiera mi dinero de vuelta. Flavia comenzó a llorar, pero ya no era el llanto manipulador de antes. Era el llanto de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido algo para siempre. Mami, no tenemos $52,000. Entonces supongo que tendrán que conseguirlos, repliqué con una frialdad que me sorprendió a mí misma. O aceptar que su relación conmigo ha cambiado permanentemente. Se fueron esa tarde sin haber logrado nada de lo que habían venido a buscar. Desde mi ventana los vi discutir en el auto durante varios minutos antes de arrancar. Y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Los días siguientes a esa visita fueron como vivir en el ojo de un huracán. Mi teléfono nuevo sonaba constantemente, mensajes de Flavia que oscilaban entre la súplica desesperada y la indignación, llamadas de Braulio intentando negociar como si esto fuera una transacción comercial, y hasta contactos de los padres de él, los señores Saucedo, preguntando si podíamos resolver este malentendido familiar de manera civilizada. Pero yo había tomado una decisión que iba más allá de solo recuperar mi dinero. Durante todos esos años de humillaciones silenciosas, había estado guardando no solo recursos financieros ocultos, sino también una determinación férrea que ni yo misma sabía que poseía. El primer movimiento del castigo llegó cuando decidí hacer pública mi nueva situación. No de manera vulgar o vengativa, sino con la elegancia que había aprendido observando a las familias adineradas durante años. Si Flavia y Braulio habían usado mi generosidad para proyectar una imagen de prosperidad, ahora era mi turno de controlar esa narrativa. Comencé a frecuentar los mismos lugares donde ellos solían llevar a sus amigos. El country club donde Braulio jugaba tenis los fines de semana, el restaurante francés donde celebraban sus aniversarios mensuales, la boutique exclusiva donde Flavia compraba sus vestidos. Pero ahora yo llegaba sola, vestida impecablemente, pagando mis propias cuentas sin titubear. La primera vez que me vieron en el country club, Braulio casi se ahoga con su bebida. Yo estaba almorzando tranquilamente en la terraza, leyendo un libro, cuando él apareció con 2 de sus colegas de trabajo. Su rostro pasó por una serie de emociones, sorpresa, confusión, y finalmente algo parecido al pánico. Se acercó a mi mesa con esa sonrisa forzada que usaba cuando necesitaba algo. Señora León, qué sorpresa verla aquí. Braulio, respondí sin levantar la vista de mi libro. No es una sorpresa. Soy socia desde la semana pasada. Sus colegas lo miraron con curiosidad evidente. Durante años les había contado la historia de la suegra pobre pero generosa, la viuda sacrificada que vivía en condiciones humildes. Ahora me veían almorzando salmón grillado en el club más exclusivo de la ciudad, usando un reloj que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Socia, repitió Braulio, su voz subiendo una octava. Sí, decidí ampliar mis actividades sociales. A mi edad, es importante mantenerse activa, dije, cerrando el libro y sonriéndole a sus compañeros. No me vas a presentar con tus amigos. La incomodidad de Braulio era palpable mientras hacía las presentaciones. Sus colegas, hombres de negocios experimentados, inmediatamente captaron la atención y comenzaron a hacer las preguntas correctas. Señora León, dijo uno de ellos, usted es la madre de la esposa de Braulio. Futura esposa, corregí suavemente. Y sí, soy la madre de Flavia. Braulio siempre habla de lo orgulloso que está de su familia, continuó el hombre, claramente confundido por la atmósfera tensa. Debe estar feliz de tener una suegra tan próspera.
La palabra próspera quedó flotando en el aire como una acusación. Braulio había pasado años pintándome como una carga financiera, como la madre pobre que él toleraba generosamente. Ahora sus propios colegas me veían como una mujer de recursos, lo que hacía que toda su narrativa anterior se desmoronara. Bueno, caballeros, dije levantándome elegantemente, los dejo disfrutar su almuerzo. Tengo una cita con mi asesora financiera. Me alejé dejando a Braulio explicando una situación que no tenía explicación coherente. El segundo golpe llegó 2 días después, cuando apareció una noticia en la sección de sociedad del periódico local. Era una pequeña nota sobre mi donación de $10,000 a un hogar de ancianos del centro de la ciudad. La foto me mostraba entregando el cheque al director del hogar, sonriendo serenamente. No había sido una decisión publicitaria. Realmente quería ayudar a esas personas que, a diferencia de mi hija, realmente necesitaban apoyo. Pero sabía que Flavia leía religiosamente la sección de sociedad, y sabía que la noticia la golpearía como un martillo. La llamada llegó esa misma tarde. Flavia estaba histérica. Mami, vi la noticia en el periódico. Donaste $10,000 a desconocidos mientras me niegas 5,000 para mi boda. Corrección, repliqué calmadamente. Doné $10,000 a personas que realmente los necesitan, mientras me niego a seguir financiando tu estilo de vida artificial. Es mi boda, mami. Se supone que es el día más importante de mi vida. Y lo será. Solo que tendrás que pagarlo tú misma, como hacen las mujeres adultas independientes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Flavia habló con una voz que no reconocí. No puedo creer que prefieras darle dinero a extraños antes que a tu propia hija. No son extraños, le expliqué. Son personas que han trabajado toda su vida, que criaron a sus hijos con amor y sacrificio, y que ahora viven abandonados por esos mismos hijos que prefieren gastar dinero en restaurantes caros antes que visitar a sus padres los domingos. El mensaje era claro, y Flavia lo entendió perfectamente. Pero el castigo más efectivo llegó cuando comencé a reconstruir mis relaciones sociales. Durante años había renunciado a amistades, a actividades, a pequeños placeres personales para poder financiar los caprichos de mi hija. Ahora tenía tiempo y dinero para recuperar todo eso. Me uní a un club de lectura donde conocí a mujeres fascinantes de mi edad. Comencé a tomar clases de pintura los miércoles por la tarde. Me inscribí en un curso de historia del arte en la universidad para adultos mayores. Gradualmente, mi vida se llenó de actividades, conversaciones y relaciones que no tenían nada que ver con ser la madre cajero de alguien. El cambio más visible llegó cuando decidí viajar. No había salido de la ciudad en más de 10 años, siempre posponiendo vacaciones para poder ayudar económicamente a Flavia. Ahora reservé un crucero por el Caribe para el mes siguiente. Cuando Flavia se enteró, a través de las redes sociales donde habían comenzado a aparecer fotos mías en lugares que ella solo había soñado visitar, la llamada fue inmediata. ¿Te vas de crucero? Mientras yo estoy planeando mi boda sin dinero. Exactamente, confirmé. Me voy de crucero porque finalmente puedo hacerlo sin que alguien me pida dinero cada 5 minutos. Mami, esto es ridículo. Somos familia. Las familias se apoyan. Tienes razón, las familias se apoyan. ¿Cuándo fue la última vez que tú me apoyaste a mí? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo me sentía, qué necesitaba, si estaba bien? No pudo responder porque ambas sabíamos la verdad. Nunca. La gota que derramó el vaso llegó cuando Braulio apareció en mi casa una semana después, esta vez solo. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por algo parecido a la desesperación. Señora León, necesitamos hablar, dijo cuando abrí la puerta. Estamos hablando, repliqué sin invitarlo a pasar. Flavia está muy mal. No está comiendo, no está durmiendo. Esto la está destruyendo. Qué interesante, observé. Cuando yo estaba destruyéndome trabajando para pagarle sus lujos, nadie parecía preocupado por mi bienestar. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque yo era la que daba dinero en lugar de la que lo recibía. Braulio se pasó las manos por el cabello, un gesto que lo hacía ver menos controlado de lo que quería aparecer. Mire, sé que cometimos errores. Pero Flavia es su hija. ¿Realmente va a destruir esa relación por dinero? La pregunta me golpeó como una bofetada, pero no por las razones que él esperaba.
Me golpeó porque finalmente pude ver la situación con absoluta claridad. Braulio, le dije, mirándolo directamente a los ojos, yo no estoy destruyendo nuestra relación por dinero. Ustedes ya la destruyeron por dinero hace años. Yo solo me estoy dando cuenta ahora. Cerré la puerta y lo dejé parado en mi entrada, probablemente por primera vez en su vida sin saber qué decir. Esa noche, mientras cenaba en mi nuevo comedor, rodeada de mis cosas bonitas en mi casa propia, supe que había tomado las decisiones correctas. No era venganza lo que sentía, sino algo mucho más poderoso, la dignidad recuperada. El teléfono sonó a las 6 de la mañana un jueves de octubre, 3 meses después de mi última conversación con Braulio. Era un número desconocido, pero reconocí inmediatamente la voz entrecortada y desesperada de mi hija. «Mami», sollozó Flavia, «por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo». Me senté en mi cama nueva, en mi habitación nueva, mirando por la ventana hacia el jardín que había comenzado a cuidar como terapia. Las flores que había plantado estaban floreciendo, y por primera vez en años me sentía como si yo también estuviera floreciendo. «Te escucho», dije simplemente. «Mami, todo se está desmoronando. Braulio y yo terminamos». No sentí la tristeza que esperaba sentir. No sentí el impulso automático de consolarla, de preguntarle qué había pasado, de ofrecerle refugio inmediato. Sentí, curiosamente, una especie de alivio frío. «Lo siento», dije, y lo decía en serio, pero no por las razones que ella esperaba. «Mami, él me dejó cuando se enteró de que realmente no ibas a darnos más dinero. Dijo que había invertido demasiado tiempo en una relación que no le iba a traer beneficios económicos». Ahí estaba la verdad que yo había sospechado durante años. Braulio nunca había amado a mi hija, había amado mi billetera. Y mi hija, cegada por la ilusión de pertenecer a un mundo que no era el suyo, había sido cómplice de su propia explotación. «¿Dónde estás ahora?», le pregunté. «En el apartamento, pero no puedo pagar la renta sola. Me van a desalojar el próximo mes». Su voz se quebró completamente. «Mami, no tengo a dónde ir. No tengo dinero, no tengo trabajo estable, no tengo nada». «¿Y tus amigos? Esas personas elegantes con las que salías?» «No eran mis amigos», admitió con una honestidad que me sorprendió. «Eran los amigos de Braulio. Cuando él se fue, ellos también desaparecieron». Me levanté y caminé hacia la cocina, preparándome un café mientras escuchaba a mi hija confrontar finalmente la realidad de las decisiones que había tomado. «Mami», continuó, «sé que cometí errores terribles. Sé que te lastimé, que te usé, que te traté como si fuera solo una fuente de dinero». «Sí, lo hiciste», confirmé sin suavizar las palabras. «Estoy pidiendo perdón. De verdad. No porque necesite dinero, sino porque finalmente entiendo lo que perdí». Hubo algo en su voz que me hizo detenerme. No era la manipulación experta de antes, no era el llanto calculado que había usado tantas veces. Era algo más crudo, más real. «¿Qué entendiste exactamente?», le pregunté. «Que tuve a la mejor madre del mundo y la cambié por un hombre que solo me quería por lo que podía obtener de ti. Que destruí la relación más importante de mi vida por dinero que ni siquiera era mío». Me senté en mi mesa de cocina, la misma donde había llorado tantas noches calculando cómo conseguir dinero para sus caprichos. «Flavia, ¿sabes cuántos años hace que no me preguntas cómo estoy?» «No», murmuró. 4 años. 4 años en los que cada conversación empezaba y terminaba con lo que tú necesitabas. 4 años en los que yo existía únicamente para resolver tus problemas». «Lo sé, mami. Y no tengo excusa». Braulio me hizo creer que eso era normal, que las madres existían para apoyar a sus hijos sin importar qué. Pero ahora me doy cuenta de que yo dejé que me convenciera porque me convenía. Esa admisión de responsabilidad me golpeó más fuerte que todas sus lágrimas anteriores. «¿Qué quieres de mí ahora?», le pregunté directamente. «Nada», respondió, y por primera vez en años, le creí. «Solo quería pedirte perdón. Y decirte que si me das una oportunidad, me gustaría intentar conocerte otra vez. No como tu hija que necesita dinero, sino como tu hija que necesita a su madre». Me quedé en silencio durante varios minutos. Podía escucharla respirar del otro lado de la línea, esperando, sin presionar. «¿Dónde vas a vivir cuando te desalojen?»,
Le pregunté finalmente. No lo sé. Estoy buscando trabajo, algo estable. Tal vez tenga que volver a vivir en un apartamento pequeño como cuando era niña. ¿Y eso te molesta? No, respondió inmediatamente. Extraño esos tiempos, mami. Extraño cuando éramos solo tú y yo, cuando cocinábamos juntas los domingos, cuando no necesitábamos dinero para ser felices. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de mí, algo que había estado enterrado bajo años de resentimiento y dolor. Flavia, dije lentamente, si realmente quieres empezar de nuevo, va a tener que ser bajo mis términos. Los que sean, mami. Primero, tienes que conseguir trabajo. Un trabajo real, estable, que te permita mantenerte sola. Ya estoy enviando currículos. Segundo, me vas a devolver el dinero que me debes. No todo de una vez, pero un poco cada mes, aunque sean $50. Sí, mami. Es lo justo. Tercero, si vuelves a tratarme como un cajero automático, si vuelves a manipularme emocionalmente para conseguir dinero, se acaba para siempre. Entendido. Entendido. Y cuarto, agregué, sintiendo como mi voz se suavizaba por primera vez en la conversación, tienes que venir a conocer mi nueva casa. Y esta vez vas a llegar a tiempo para la cena. La escuché llorar del otro lado de la línea, pero era un llanto diferente. Era alivio, gratitud, y tal vez, esperanza. 3 días después, Flavia apareció en mi puerta con 2 maletas pequeñas y una bolsa de comestibles. Se había cortado el cabello caro, había cambiado la ropa de diseñador por jeans y una camiseta simple, y por primera vez en años se veía como la hija que había criado. Traje ingredientes para hacer tu pollo guisado, dijo tímidamente. Si quieres, podemos cocinar juntas como antes. Pasamos esa tarde en la cocina, cocinando en silencio al principio, luego conversando sobre cosas pequeñas, normales. El trabajo que había conseguido en una oficina de contabilidad, las clases de cocina que yo estaba tomando, el jardín que quería expandir. No hablamos de dinero. No hablamos de Braulio. No hablamos del pasado que nos había traído hasta aquí. Cuando nos sentamos a cenar, Flavia me miró desde el otro lado de la mesa. Mami, tienes una casa preciosa. Y te ves diferente, más fuerte. Me siento diferente, admití. Me siento como yo misma por primera vez en años. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Me odias? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque la respuesta era más complicada de lo que había imaginado. No te odio, Flavia. Pero tampoco confío en ti todavía. Y no voy a fingir que todo está perdonado solo porque te das cuenta de tus errores ahora que no tienes a dónde más ir. Ella asintió, aceptando la honestidad brutal de mis palabras. ¿Crees que algún día podremos volver a ser como antes? No, le dije, y vi cómo su rostro se descompuso. No podemos volver a ser como antes porque yo ya no soy la misma persona. Pero tal vez podamos ser algo mejor. Tal vez podamos ser 2 mujeres adultas que se respetan mutuamente. Durante los siguientes meses, Flavia cumplió cada una de las condiciones que le había puesto. Consiguió trabajo, comenzó a pagarme $50 mensuales religiosamente, y más importante aún, comenzó a tratarme como a una persona, no como a una fuente de recursos. Nuestras cenas de los domingos se convirtieron en el ancla de la semana para ambas. Hablábamos de libros, de trabajo, de planes futuros que no involucraban dinero mío. Gradualmente, comencé a ver destellos de la hija que había criado, la niña que una vez me había dicho que era la mejor madre del mundo. 1 año después, cuando Flavia se mudó a su propio apartamento pequeño pero digno, me abrazó en la puerta de mi casa. Gracias, mami, me dijo, por no dejar que me perdiera para siempre. Gracias a ti, le respondí, por encontrar el camino de vuelta. Ahora, 2 años después de aquella noche humillante en el restaurante, vivo en paz. Flavia y yo tenemos una relación nueva, construida sobre respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Ella paga sus propias cuentas, yo disfruto de mi dinero, y ambas hemos aprendido que el amor real no se compra ni se vende. Nunca es tarde para elegirse a una misma. Yo no desistí de mi hija. Simplemente